Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Herejías Políticas. En esta ocasión estaremos conversando con el doctor Lucio Oliver, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en torno al tema de Brasil. ¿Nos podría ayudar a comprender qué es lo que está pasando, sobre todo desde el 11 de mayo, en que fue destituida la presidenta democrática, elegida democráticamente, Dilma Rousseff? Desde el 2008, pero con más intensidad desde el 2011, con dificultades económicas del comercio internacional, empezó a manifestarse una crisis económica en Brasil. Sin embargo, lo específico es que se transformó una crisis económica relativamente incipiente, se transformó en una crisis política institucional que llevó a un movimiento por el impedimento de la presidenta, con la idea de destituirla y imponer otro gobierno. Esto es grave porque no siguió el orden democrático, es decir, en la apariencia sí, porque hay un artículo, el artículo 85 de la Constitución, que permite el juicio político a los presidentes que violen la Constitución. Ahora, se está forzando la situación porque Dilma no violó en ningún momento la Constitución, ni ella misma está acusada de corrupción. Lo que hizo es unas políticas que se llaman de tipo presupuestal para organizar el presupuesto, y la están acusando de que lo hizo para ganar en las elecciones. Es decir, hay un juicio ideológico, político de la intencionalidad, pero no porque el hecho mismo de la política presupuestaria de Dilma haya incurrido en corrupción. En São Paulo la concentración empezó a las 5 de la tarde en la Avenida Paulista. Ya había muchísima gente a esta hora, a las 5 de la tarde en la Avenida Paulista, dispuestos a seguir en marcha hasta este punto donde nos encontramos ahora, en la Plaza de la República. Los manifestantes están hablando del número de 150.000 personas en la calle. Esto es más que el triple del número de manifestantes y opositores que salieron el último domingo en la Avenida Paulista para manifestar apoyo al proceso de impeachment. En las inmediaciones del Palacio de Planalto, gas lacrimógeno para manifestantes y también para reporteros. Brasil bajo un panorama inédito y una sociedad dividida. Ahora, el problema es que no hay argumentos. Se está forzando un juicio político, es decir, ni ella está acusada de corrupción, ni esas medidas presupuestarias son algo que lleve a un juicio político, porque las mismas, y eso hay que decirlo, son permanentemente efectuadas por los gobiernos de los estados y fueron hechas de manera similar, tanto en sus términos de decreto como en términos de ajuste presupuestal, por el anterior presidente Fernando Henrique Cardoso, y no pasó nunca nada. Aquí, por un pretexto menor que no corresponde al artículo 85, se está haciendo un juicio de destitución de la presidenta. Es decir, se está cayendo en un aventurerismo. ¿Por qué? Porque esas instituciones democráticas que llevaron tanto a Lula da Silva como a Dilma al gobierno costaron mucho a la sociedad. Son 25 años de encontrar un pacto de convivencia democrática que garantice estabilidad, y se las están llevando, como se dice en México, por las patas. Es decir, no les importa perder esa cohesión institucional siempre que saquen a Dilma y pongan contra la pared a Lula da Silva para que no sea candidato en el próximo periodo electoral. Así surge la pregunta desde el punto de vista crítico: ¿por qué ese apresuramiento si había un sentir como resultado de la crisis económica de que la derecha podía recuperar el gobierno, incluso porque en otros países lo está haciendo, como Argentina, ha estado avanzando en Venezuela? Entonces, ¿por qué ese apresuramiento y por qué ese llevarse, digamos, por los pies a las instituciones?
y parece ser lo que está apareciendo, sobre todo después de que fue suspendida temporalmente, es que ella estaba permitiendo que avanzaran los juicios políticos y los juicios de corrupción en Petrobras. La persona que presidió la elección fue Eduardo Cunha, un diputado enemigo de Rousseff que está acusado por la Fiscalía de disponer de cuentas en Suiza con dinero que proviene de sobornos. Por eso, uno de los diputados que votaron por el no llama a Cunha gángster y dice que los que lo apoyan huelen a azufre. Y hay que decirlo claramente, la gran mayoría de senadores y diputados están involucrados en la corrupción en Petrobras. Y han salido declaraciones en el sentido de que tenían que apresurarse para evitar que siguieran adelante esos juicios y llevaran, así como acaban de llevar a la cárcel al que era presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para que se llevaran al presidente de la Cámara de Senadores, a la mayor parte de los senadores y diputados que están involucrados en la corrupción. Estamos viviendo un momento muy interesante. En primer lugar, porque el presidente interino resultó ser la expresión de un grupo abiertamente oligárquico, conservador, puros hombres, puros ricos, con políticas absolutamente salvajes de cuidar sus privilegios, y eso está apareciendo a la sociedad. ¿Cómo es posible? Brasil tiene más de la mitad de su población son afrodescendientes. Un solo afrodescendiente no hay en el gabinete de este presidente interino. Una sola mujer no hay. Un solo joven no hay. Es decir, es casi un golpe de mano, digamos, de los conservadores y los oligarcas, queriéndose apropiar de un Brasil que ya es distinto. Es decir, hay una crisis y en la crisis nunca se sabe el desenlace con anticipación. Todo depende de la capacidad de lucha y de la capacidad de esclarecimiento. Y digamos, yo llamo a que la población mexicana o la población latinoamericana observe día a día cómo se da esta lucha, porque está mostrando los intereses en juego, que eso es lo importante, ¿no? Cómo hay intereses del capitalismo transnacional que buscan crear un mundo donde la acumulación y los beneficios solo esté para una élite, y aunque signifique sobreexplotación de recursos naturales, precarización de la vida y del trabajo, no les importa. Entonces la población debe aprender a observar qué intereses hay en juego en estas crisis. Muchísimas gracias, profesor, por esta exposición de los diferentes elementos que están en juego. Nos ayuda a entender qué es lo que está detrás de esta destitución de la presidenta Dilma Rousseff desde un punto de vista crítico. Le agradecemos mucho. Gracias. Eso fue todo. Esto fue Herejías Políticas. Muchísimas gracias.